Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 22 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Y por supuesto que el COVID-19 nos tiene absolutamente aislados, no solo en nuestras casas, sino también en agenda informativa, porque el COVID atraviesa prácticamente toda la agenda informativa nacional e internacional. Hay un hecho que nos tiene tremendamente preocupados y es el manejo que se está dando del COVID-19 en Nicaragua. Y esto, lejos de ser una percepción mía, por ejemplo, es una percepción ya de la Organización Panamericana de la Salud, que esta misma mañana ha señalado que está muy preocupada por el manejo inadecuado del COVID-19 en Nicaragua. ¿Qué pasa en Nicaragua? Bueno, hay un montón de gente, además, nicaragüenses en Costa Rica que está saliendo o pretendiendo salir hacia Nicaragua, y tenemos la sospecha de que habrá un montón de gente intentando ingresar también hacia Costa Rica sin que se hayan hecho ninguna medidas de aislamiento en ese país. Los nicaragüenses, por mutuo propio, han decidido quedarse en sus casas, muchos de ellos, pero lo cierto es que el gobierno Ortega Murillo está incentivando incluso actividades al aire libre conjuntas, masivas, como por ejemplo una marcha por el amor en tiempos de COVID, que lo hicieron hace un par de semanas, el Summerfest, que lo están planeando estos días, y hay una enorme expectativa también porque desapareció del mapa el presidente Daniel Ortega. La única que ha aparecido es su esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta de la República, pero lo hace de manera virtual también. Ya son 24 días de ausencia de Daniel Ortega en Nicaragua, y esto ha generado un montón de información o de vacíos de información que hay en Nicaragua. Y también la colega Glenda Umaña, por ejemplo, ayer contaba que una fuente suya le mencionó que Daniel Ortega habría venido a un hospital privado costarricense a tratarse una enfermedad que todos sabemos que padece y que él nunca la ha aceptado, que es el lupus. En medio de esta situación arranca además un montón de versiones sobre el viaje de la hija de ambos, Camila, a Italia en medio febrero a participar. Ella es modista, aunque ustedes no lo crean, a participar en un evento en Italia. Después de eso regresó a Nicaragua, se casó en una exclusiva ceremonia a la que también fue Daniel Ortega y Rosario Murillo, y al parecer incluso la persona que peina a toda la familia Ortega habría fallecido incluso por COVID. Ellos siguen insistiendo que tienen 6 casos nada más. Lo que pasa es que apenas insisten en que no tienen más casos, sale Cuba, y ojo, Cuba no es ningún otro país, es su compinche, Cuba, diciendo tenemos 2 casos importados de Nicaragua, aunque Nicaragua sigue sin contar los casos. Los médicos que trabajan en Nicaragua insisten en que tienen cientos de casos ya en los hospitales sin que el gobierno haga absolutamente nada por esto. Ante esta situación, yo invité esta tarde, de manera virtual por supuesto, al ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, don Javier Sancho. Ser embajador en Nicaragua conlleva un montón de cosas. En el buen sentido de la palabra, incluso, el embajador se vuelve el agente de inteligencia más importante de Costa Rica en un país vecino, en este caso Nicaragua, pero además don Javier tiene una extraordinaria experiencia como embajador en diferentes países y además como director de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es que, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Randall, por tu invitación. Estoy a tus órdenes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, y un gusto. Ojalá pronto puedas estar aquí en persona también para tomarnos un café una vez que pase todo esto. Javier, ¿qué te parece lo que ha pasado en Nicaragua? ¿Qué información tenés? Bueno, primero quiero decirte que extraño el cafecito que nos sirve siempre Chelita ahí en tu escuchado programa Matices, pero te agradezco mucho la oportunidad de dirigirme también a los costarricenses y conversar sobre este tema.
En realidad, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Ortega, ha manejado este asunto con una absoluta irresponsabilidad. Así se lo está diciendo hoy la propia Organización Panamericana de la Salud, el ente rector para el hemisferio de todos los temas de salud. Y me parece a mí que ha habido mucha versión, mucha leyenda urbana de que si son tantos casos, que si son estos, y pareciera que incluso el mismo régimen de Ortega y de Murillo se complacen en señalar que hay pocos casos, que tienen menos casos, inclusive han puesto hasta personas a criticar a Costa Rica. Ayer vi un video donde nos tratan de una república bananera, etcétera. Es parte siempre de la confusión que ellos tratan de hacer cuando hay una crisis. Pero aquí lo importante, Randall, de señalar, y estimados radioescuchas de Matices, es que tenemos un peligro potencial con Nicaragua en esta crisis. ¿Por qué? Porque, como bien lo han dicho y se ha publicado, inclusive en los medios oficiales nicaragüenses, ellos piensan que esto no va a pasar de ser un simple resfrío, a lo máximo una gripe. Pero lo cierto es, y he hablado con médicos en Nicaragua, gente seria, con empresarios en Nicaragua, con gente que está en oposición de Nicaragua y otros diplomáticos de otros países con los que he conversado en estas últimas semanas, y todos me han confirmado de que hay muchísimos casos de COVID-19 que el gobierno no les da importancia, y tenemos que llegar también a una triste conclusión. El gobierno de Nicaragua no tiene ni por asomo, pero ni por asomo, la capacidad médica, la capacidad institucional que tiene Costa Rica y la seriedad que hay que reconocer con que el ministro de Salud, Daniel Salas, y mi querido amigo y colega también el doctor Macaya, han manejado este asunto desde el Ministerio de Salud y desde la Caja. Es un orgullo para los costarricenses y aprovecho para felicitarlos, porque realmente lo han hecho con mucho amor, y todos los médicos, enfermeras, personal de salud, etcétera, que está comprometido con este tema. Pero aquí hay que ser muy claros. Nicaragua nos está poniendo una bomba de tiempo que nos puede explotar a nosotros en 2 semanas. Me parece razonable lo que hace 2 semanas hizo el ministro de Seguridad con el señor presidente, de cerrar las fronteras. Pero este cierre de fronteras no puede ser para 15 días, no puede ser para despuesito de la Semana Santa, no. Este cierre de fronteras debe de mantenerse, porque si los que se fueron a Nicaragua irresponsablemente, y yo te diría también, Randall, de una forma ingrata, malagradecida, con un país que les ha abierto los brazos, como es Costa Rica, que los ha acogido en sus escuelas a los niños, que ha acogido a sus jóvenes en las universidades y en los colegios, y que ha acogido en general a toda esa mano de obra, les ha dado trabajo, les ha dado oportunidades, les ha dado la oportunidad de soñar como seres humanos, cosa que el régimen espurio de Ortega y de Murillo en Nicaragua no les ha dado. Eso es lo que nosotros debemos de decirle al gobierno ahora de Costa Rica. No permita abrir las fronteras hasta que no se aclaren los nublados del día, porque esa gente se va a ir a la charanga, al vacilón, a la repartidera de guaro en San Juan del Sur. Me han mandado fotografías de gente que ya está en San Juan del Sur tomando guaro, con aglomerados, etcétera. Estos desfiles, hay carnavales. Anoche mismo hubo un carnaval para elegir a la Misandino o no sé qué cosas más. O sea, irresponsablemente, que se mueran entonces los pobres, porque le han dicho a la población, ¿verdad? También de una forma astuta, de una forma perversa, que los que se enferman son los ricos con el COVID-19, que los que se enferman son los que andan viajando en avión, ¿eh? Como si fuera esto el motivo principal del COVID-19. Y entonces la gente les ha creído esto, y mucha gente ignorante, porque esa es la realidad. Los que están aquí se han ido a Nicaragua, lo vimos el domingo cuando la abnegada fuerza pública, que hace también un gran trabajo en las fronteras, detuvo 2 buses ahí cerca del Ministerio de Salud que iban con un montón de nicaragüenses hacia su país. Una gran irresponsabilidad. Me parece a mí que el gobierno de Nicaragua ha creado esto y está utilizándolo, y Ortega desapareció, como también desapareció Rosario Murillo. ¿Dónde están? Están en el búnker, en el barrio El Carmen de Managua. Ahí estarán sentados viendo lo que pasa, y estas bolas de que se murió Ortega, de que no apareció Ortega, que lleva tantos días, es mucho del manejo que ellos le han dado a esto. Recordemos que son gente entrenada en Cuba, gente entrenada en Corea del Norte,
que saben manejar este tipo de bolas, para decirlo en un idioma que nos entienden todos. Son bolas, son rumores, y después aparece Ortega muerto de risa. Cuando yo era embajador en Managua, se desapareció unas 3 veces. Y me acuerdo que la última vez un embajador muy estimado me dijo: mira, me acaban de llamar de que se murió Ortega, que lo estaban subiendo a un avión ahí en el aeropuerto, le dio un infarto, lo llevaron para Cuba, porque estaba muy grave, y se murió. Así es, ¿verdad? Pues bien, pasaron una semana y no apareció Ortega, pero a los 10 días regresó el cardenal Leopoldo Brenes de ser ungido como cardenal en Roma, y apareció Ortega recibiéndolo en el aeropuerto, con gran algarabía, con banderas del Frente Sandinista y todo. Entonces, ese es el show. Entonces, darle credibilidad a estas versiones, inclusive decir que estuvo en el Hospital Cima la semana pasada o antepasada, eso no tiene ninguna realidad, no es verdad, no es lógico. Ortega jamás va a venir aquí al Hospital Cima, porque él tiene todo su expediente médico en Cuba, sus médicos están en Cuba, igual como los tenía Hugo Chávez, igual como los tiene Maduro. Ellos se ven en Cuba con médicos cubanos, no van a venir aquí a Costa Rica a exponerse que un médico costarricense tenga todo su expediente de salud, sepa si tiene lupus, si no tiene lupus, si tiene una cosa, si no tiene otra cosa. Entonces ellos están cuidándose siempre en Cuba. No me extrañaría a lo mejor que no esté en Nicaragua, puede que esté en Cuba también, porque él sale del país, no le piden permiso a la asamblea, porque puede salir de Nicaragua, hacer una constitución hasta por 15 días sin informar. Pero también en Nicaragua tenemos que estar claros en la realidad nicaragüense. En Nicaragua todo está sometido al régimen de Ortega y de Murillo. La Asamblea Legislativa no tiene independencia, además la dominan los adláteres de ese régimen, todos los diputados, Gustavo Porras, su presidente, todos de ahí para abajo, Pedro Navarro, todos son gente que se hinca ante Rosario Murillo y ante Daniel Ortega. El Poder Judicial es un chiste, no sirve para nada tampoco. Las leyes no sirven para nada, ellos las aplican y las estiran a como les conviene. Y el Poder Electoral es la misma cosa. La Contraloría, igual. Todo es igual, todo está dominado porque estamos en una dictadura. Y ese es el gran peligro que Costa Rica tiene. Y yo esperaría que las conversaciones que dice o que han tenido el gobierno de Costa Rica con sus pares, vimos hace 15 días una reunión en Peñas Blancas, donde estuvo el maestro canciller, don Rodolfo Solano, allá en Peñas Blancas, junto con Denis Moncada, pues yo esperaría que allá les hayan dicho los costarricenses las verdades y que no se hayan dejado engatusar por un tipo tan listo como es el canciller Moncada Colindres de Nicaragua, que es un general del ejército, un hombre cercanísimo a Rosario Murillo, y que solamente repite como una lora lo que Rosario le dice. Entonces, aquí estamos ante gente irresponsable, gente que no le importa la vida, gente que están acostumbrados a vivir al filo de la navaja, como lo he dicho algunas veces, y son gente que además son gente irresponsable, que no entienden que este es un problema mundial. Javier, te agradezco lo claro que siempre sos en las entrevistas, pero yo quiero entender una cosa, y es un tema de idiosincrasia. El fin de semana pasado, cuando se detiene el autobús que va saliendo hacia Nicaragua con gente que llevaba sillones y lavadoras y un montón de cosas, lo que se les pregunta es: ¿y por qué se van? Si van a perder además la residencia, ¿por qué se van? Y ellos le dicen a uno o a la prensa: porque en Nicaragua no hay casos de COVID. Entonces yo entiendo que ese sea el discurso oficial. Lo que yo no logro entender, y aquí te pido ayuda, es cómo los nicaragüenses en Nicaragua o los nicaragüenses en Costa Rica creen que efectivamente no hay casos de COVID en Nicaragua cuando el planeta entero está lleno de COVID-19. ¿Qué es lo que pasa, Javier? Pasa lo siguiente. Aquí tenemos que entender que hay un factor que es muy complicado, que es un tema cultural y el tema de la ignorancia, lamentablemente, ¿verdad? Pero aquí también yo he hablado con costarricenses en los últimos días que están aquí en Costa Rica, que son trabajadores también, humildes, gente decente, gente que aporta para la economía de nuestro país, como se lo dije yo en su momento al comandante Ortega, que tenía que reconocer él el aporte de esos migrantes nicaragüenses que salen de su país y que aquí aportan al desarrollo económico de Costa Rica, pero que él también tenía que reconocer el aporte social
que esos migrantes le dan a la economía de Nicaragua, a la maltrecha economía de Nicaragua, que después de que pase esto va a quedar absolutamente arrasada, porque en Nicaragua no hay empleo, no hay fuentes de inversión extranjera directa, más bien las pocas que habían están saliendo de Nicaragua, la gente tiene miedo, no se respeta, no hay seguridad jurídica, y entonces esta pobre gente aquí, algunos se han ido pensando que, tragándose el cuento de que en Nicaragua no hay COVID, y se han ido a jugársela porque no les importa. Inclusive sé que hay gente que ha dicho que no les importa perder la residencia porque si no los dejan entrar por el puesto de Peñas Blancas o por tablillas, pues se van a brincar la frontera, los 309 kilómetros que tenemos de frontera, y que se van a brincar a la policía de fronteras. Yo esperaría que la policía de fronteras, yo esperaría que el ministro de Seguridad, que lo veo que está ahí los operativos de tránsito, aquí en San José, vaya a la frontera, acompañar también a nuestra fuerza pública, a nuestros abnegados funcionarios de fronteras, para que les dé un respaldo también, porque los días que vienen van a ser complicados. Van a tratar de entrar, y si entran, pongo un ejemplo, la empleada de la señora fulana de tal, en Los Yoses, se fue para Nicaragua, digo, no me importa perder la residencia, regresa, se brincó la frontera, nadie le dio ni siquiera una orden sanitaria, y esa señora viene, y entonces ahí va a infectar a todo ese núcleo familiar, si viene ella infectada también de Nicaragua, porque también los que conocemos Nicaragua, sabemos muy claro que las reglas de higiene en Nicaragua no son por asomo tampoco como las que tenemos en Costa Rica. Las ventas callejeras, las fritangas en las calles, en los mercados, ahí nadie usa jabón, nadie usa agua. Inclusive hay una gente que venía saliendo de Nicaragua y lo que decían es que no hay ni jabón ni agua para lavarse las manos. Entonces, bueno, vamos a caer en eso. Van a traernos el COVID-19 y entonces aquí podrá ser esa ola pandémica que tanto Rodrigo Marín de Salud como el ministro Salas también nos hablan de esa ola que se nos puede venir en 2 o 3 semanas. Bueno, todos los ticos aquí guardados en la casa. Los que hacemos responsables y no los vimos ni para la playa ni para ningún otro lugar. Pero entonces estos se fueron muy felices y ahora después de que pase el carnaval del amor, como dice Rosario Murillo, después de que pase toda la charanga, etcétera, van a volver a Costa Rica. Ese es un tema cultural, es un tema que el gobierno de Nicaragua lo utiliza porque sabe que tiene una base que no tiene ninguna cultura y que promueve todo eso. Tiran a la gente a la calle, hacen manifestaciones, no les importa que se contagien, porque además hay un detalle que es hasta perverso de parte de ellos y malvado. El INSS, que es el equivalente a la Caja del Seguro Social de Costa Rica, Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social, está absolutamente quebrado, porque el gobierno de Nicaragua, el régimen lo ha quebrado. Y ahí todo comenzó hace 2 años, la crisis en Nicaragua, el 18 de abril, con los adultos mayores, los pensionados de ese régimen del INSS, que les fueron cortadas sus pensiones abruptamente. Y entonces, ya hace 2 años, ellos están deseando ver cómo se deshacen de todo eso. Y si les dijeron, aquí los primeros que se van a ir son los adultos mayores, pues bienvenido entonces el COVID, como puso Rosario Murillo, ahí en un carnaval del amor, que venga el COVID-19 y que se mueran todos los viejitos de Nicaragua y todos los que se puedan morir, y nosotros estamos felices aquí en el búnker encerrados, aquí no hay nadie. Y el detalle principal de esto también, Randall y estimado Radio Escuchas de Matices, es que, por ejemplo, murió Jacinto Suárez. ¿Quién era Jacinto Suárez Espinosa? El hombre más cercano de Daniel Ortega, con el cual Daniel compartió celda 7 años preso, bajo la dictadura probiosa de Anastasio Somoza. También, entonces, este hombre muere en Nicaragua. Me mandaron el certificado de función. ¿Qué dice? ¿De qué murió? Neumonía. Y eso, así están enterrando a toda la gente. Se murió de neumonía. Y bueno, no soy médico, pero entiendo que una de las cosas que conviene con el COVID-19 es la neumonía. Entonces, ahí no apareció Daniel, no apareció Rosario, no apareció nadie de su familia. Cuando uno se le ha muerto a alguien amigo, muy cercano, y uno está enfermo y no puede asistir o está fuera del país, uno le pide a su esposa, le pide a su hijo mayor o alguno que vaya al funeral y que lo represente. Me tocó a mí inclusive alguna vez que falleció algún compañero de nuestro servicio exterior, y también pedirle a algunos de mis hijos que fueran a representarme en ese funeral. Entonces, aquí ni siquiera nadie de su familia fue a despedir a Jacinto Suárez, diputado del Frente Sandinista,
hombre que daba la vida por Daniel Ortega, hombre que era el secretario de Relaciones Internacionales de lo que queda del Frente Sandinista de Liberación Nacional y secretario de Asuntos Internacionales del Congreso. Dicho sea de paso, con buenas relaciones aquí en Costa Rica, me acuerdo, en mi época, con los diputados de entonces. Yo no sé si se recordarán ustedes que alguna vez fue un grupo de diputados que al final de la administración pasada legislativa, que al final hasta los vacilaron porque le sacaron unas fotos en el mercado, ¿cómo se llama?, de Jueves de Managua, tomando tragos ahí, y aquí fueron motivo de burla y de crítica por el pueblo costarricense. Eso fue en la legislatura pasada, no en la presente. Pero entonces es un hombre que era de la mayor cercanía. ¿Por qué no mandó a alguien al funeral? ¿Por qué no fue él? Entonces ahí comienzan más las conjeturas. Pero, como he dicho, él se desaparece y vuelve a aparecer. Bueno, a lo mejor va a aparecer el domingo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, porque realmente sí es muy extraño de que no aparezca Daniel Ortega, que no dé un mensaje. Aunque él y la gente también ha dicho, ¿por qué no ha dicho nada por la prensa? ¿Por qué no ha salido? Hay que recordar que no es como aquí en Costa Rica. Aquí vivimos una democracia y esa es la gran diferencia. En Nicaragua no hay democracia. Aquí vivimos, nosotros podemos encontrarnos al presidente en el supermercado, en el automercado, en Santana, ven a Carlos Alvarado haciendo compras un viernes. O sea, este país es un país que tiene demasiada democracia. Entonces, cuando Daniel Ortega sale una que otra vez, o salía, no sé si estará vivo o muerto, creo que está vivo, pero bueno, pongámoslo, démosle el beneficio de la duda a los que escriben que está muerto. Bueno, sale y se paraliza Managua, 200 policías uniformados, 400 sapos, como ellos mismos lo llaman, sin uniforme, o guayabera, pero con una 9 milímetros en la cintura, todos cuidando a Daniel, en un carro blindado. Daniel va manejando, porque el carro está blindado. Entonces, aquí, eso sería impensable en Costa Rica, que el presidente haga un show de ese tipo, pero en Nicaragua, el presidente no puede salir como sale. Están acostumbrados y a cualquiera le dan un uniforme, entonces se cree que ya es la mamá de Tarzán y le ponen una pistola o una K-47 en la mano y se cree también que es la última maravilla de Rambo. Entonces, esa es la realidad de Nicaragua. Somos muy diferentes. Yo por eso esperaría que la Cancillería esté viendo este tema con mucha seriedad, con muchísima seriedad, y que no se dejen embaucar por los cantos de sirena también del canciller nicaragüense y de su gente, que son muy astutos. Ellos nos conocen a nosotros muy bien. A nosotros nos falta mucho todavía de conocer. En mi época, con mis funcionarios, tratamos de hacer un trabajo más fino para poderlos llegar a conocer, gracias al interés que manifestó en su momento la señora presidenta Chinchilla y el señor canciller don Enrique Castillo en su momento, que nos dijeron cómo querían que hiciéramos esos perfiles, cómo querían que actuáramos en Nicaragua y qué era lo que querían, cuál era nuestra verdadera misión. No era como dicen muchos, solo ir a tomar tragos y abrazarnos. No, hicimos un trabajo más grande que eso. Y por eso ahora podemos conocernos un poquito más. Y por eso ahora no nos debemos dejar engañar, porque nos van a echar un cuento. No, mira, aquí está todo bien, no se preocupe. Hoy la misma OPS, hoy está llamándole la atención a Nicaragua. Ya se dieron cuenta, porque la señora representante de la OPS la tenían ahí un poquito palancaneada, pero la verdad es que la gente se está muriendo en los hospitales de Nicaragua, no tienen condiciones, no tienen respiradores. Es una situación realmente crítica y trágica la de Nicaragua, que no queremos que nos importen a nosotros aquí. No queremos esa situación para los costarricenses. Javier, pero dijiste algo dentro de todo lo que nos mencionaste y que ya voy a retomar, dijiste algo que me parece tremendamente perverso y que me impactó. Efectivamente, la crisis de hace 2 años, del 18 de abril de hace 2 años prácticamente, arranca porque le quitan la pensión a los viejitos. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Porque el Seguro Social estaba en riesgo. Y vos decís, Randall, pero es que aquí puede ser que el régimen de Ortega y Murillo digan, el COVID acaba con la vida de los viejitos, que venga el COVID y nos afecte. Entiendo que no tenemos pruebas de eso. Lo que quiero preguntarte es si efectivamente a vos te parece, y vos estuviste muy cerca de ellos, que la pareja presidencial es tan perversa como para imaginarse eso, Javier. Absolutamente estoy convencido de eso. Estoy absolutamente convencido y lo puedo decir porque 4 años viví en Nicaragua,
4 años en que almorcé, desayuné, almorcé y cené ahí y conozco cómo actúan. Y estoy seguro que todos mis colegas, los que estuvieron conmigo en Nicaragua, especialmente Johnny Sabres, que hoy es embajador, era mi segundo de a bordo y ahora es embajador en Asunción, Paraguay, hicimos los análisis, tratamos de conocer el ADN como si hubiésemos estado en un laboratorio. Yo siempre le digo, cuando he dado alguna charla a los jóvenes diplomáticos en la Cancillería y en las universidades, he dicho de que Nicaragua es un laboratorio. Yo pensé, cuando llegué a Managua, tenía 38 años de carrera, como bien lo sabes, Randall, y pensé que ya había visto todo en mi vida como diplomático, pero la verdad es que no había visto nada, porque ahí todo es al revés. Ellos mismos dicen, aquí es el país en que el corcho se hunde y el plomo flota. O bien, firmemos este papelito, como pasó en Peñas Blancas hace 15 días, que son esas declaraciones muy románticas, muy de buena voluntad, acompañaremos, nos abrazaremos, nos felicitamos, vemos cómo progresamos y todo, y fichamos la firma. Pero en el fondo ellos dicen, firmar me harás, cumplir jamás. Y entonces aquí es donde uno dice, bueno, pero entonces ¿ante quién estamos? No podemos tener confianza con ese régimen que hay en Nicaragua, lamentablemente. Hay gente muy seria en Nicaragua. Lamentablemente la oposición en Nicaragua, y esto ha sido lo que ellos han hecho, la han quebrado, la han fragmentado. Y hace 2 años, el 18 de abril, cuando toda esta historia comenzó, hace ya 2 años, ahí pensaron que iban a lograr votar a Ortega. ¿Cómo lo van a votar si la oposición no tiene armas? Ortega llega al poder y el Frente Sandinista llega al poder porque estaban armados hasta los dientes, tenían el poder de la sangre y lo tienen ahora, y con ese poder se van a sostener. Por eso también la actitud del ejército pasiva. ¿Dónde está el general Julio César Avilés, jefe del ejército, lleno de medallas? ¿Dónde está defendiendo al pueblo de Nicaragua? No aparece tampoco para nada. O sea, es un ejército que ha visto pasar 2 años de una avalancha que ha golpeado al pueblo de Nicaragua, a los viejitos, a los de la tercera edad, a los jóvenes que se sacrificaron también, pero no ha hecho nada el ejército de Nicaragua por defender a ese pueblo. Y estoy seguro que en esa perversidad, perfectamente, y esto lo digo con el conocimiento que tuve en Nicaragua 4 años, que estarían dispuestos a que se les muera cualquier cantidad de gente, pero no les importa absolutamente nada, mientras ellos y todo su rebaño estén en el búnker, en el barrio Carmen de Managua, donde a 500 metros de esa casa usted no se puede acercar porque ahí comienzan ya los retenes, a los 700 metros para ser exactos, en el barrio Carmen usted no puede llegar hasta ahí. Entonces ahí están muy confiados. Ellos siguieron el consejo de la OPS, medidas de aislamiento, no contactos sociales, etc. Pero el hecho de no haber ido al funeral también les da, nos da la certeza de que ellos se están cuidando, pues, y esperando a que todo pase mal, y que ojalá que los que se fueron de Costa Rica y que después se van a venir a brincar la frontera vayan a estar aquí en Costa Rica infectando a todo el mundo, y que Costa Rica tenga no 483 casos, sino que tenga 200 o 400,000 casos más. Entonces eso es lo que ellos quieren, porque no les importa. Hay ahí una cosa que también debemos de estar muy claros, que es que hay siempre en ese ADN de la gente que está en el gobierno de Nicaragua una actitud siempre belicosa hacia nuestro país. Ahí lo estamos viendo ya, que están tratando de construir el muñeco, como decía Enrique Castillo, siempre me acuerdo de esa figura que él me decía, ya van a hacer, construirnos el muñequito de Nicoya y de Guanacaste. Allá anoche ya andaba ahí un video dando vueltas también, queriendo crear un falso sentimiento de nacionalismo. Costa Rica no se robó nada. Nicoya es de la patria por nuestra propia voluntad, y eso no lo han podido entender estos señores en años que se los hemos explicado. Y como les dijo una vez don Edgar Ugalde Álvarez, también un querido colega y embajador, les devolvemos Guanacaste. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo nos lo entregaron? ¿Pobre? ¿O qué? ¿O no, como se lo vamos a dar ahora, con un aeropuerto internacional donde llegan vuelos de Europa, con hospitales, con escuelas, con universidades, con carreteras? Así lo quieren. Entonces, hablemos. Pero no, es muy fácil andar hablando tonteras, y además de eso demostrando una gran ignorancia, porque Nicoya es de Costa Rica y los nicoyanos y Guanacaste son costarricenses por su propia voluntad.
Claro, y usted dirá, ¿por qué don Javier mete a Guanacaste en esto? Les voy a contar. Ayer, la presidenta de la República, la expresidenta Laura Chinchilla, le brindó unas declaraciones a medios nicaragüenses sobre lo que estaba haciendo Nicaragua. Y por supuesto que doña Laura lo que hizo fue quejarse del manejo que estaba haciendo Nicaragua o del gobierno nicaragüense hacia su propio pueblo. Y entonces en las últimas horas salió una persona que no sé quién es a hacer un video acusando a Costa Rica de un montón de cosas, acusando a Laura Chinchilla de otro montón de cosas. Dice Carol Maradiaga, que es disculpen la garganta, la ando un poco afectada. Carol Maradiaga, que es una nicaragüense que nos está escuchando, dice: mejor no puede ser narrado. Todo lo que dice don Javier es real, aunque parezca de película. Yo entiendo que cuando escuchamos a don Javier, uno diga, por Dios, ¿qué película de hace 40 años en media Guerra Fría vio don Javier? Pues no, don Javier dejó de ser embajador en Nicaragua. ¿Hace cuánto, Javier? 2 años. No, en julio, llegué en julio del 2012 y salí en julio del 2016. Estuve 4 años ahí, y por eso te digo, los estudiamos muy bien. Hace 5 años, prácticamente Javier dejó de ser embajador en Nicaragua, a donde llegó, y él lo relató, con 38 años de experiencia internacional, porque Javier fue embajador en Corea del Sur, por ejemplo, estuvo en la OEA, estuvo en Brasil, si no me falla la memoria también, Javier. No tengo tu currículum acá, pero lo estoy repitiendo de memoria, Javier. Tenés buena memoria, sí, correcto, sí. Entré a la Cancillería en el año 74 y trabajé con 10 presidentes y 14 cancilleres que fueron mis maestros, todos, absolutamente todos, de todos siempre aprendí cosas buenas. Claro, y además fue director de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. El estado de salud ahorita voy al estado de salud, déjame quedarme un momento en la familia. La prensa de Nicaragua, o 100% Noticias, alguno de los 2 medios de Nicaragua, publicó el fin de semana como uno de los hijos de la pareja presidencial estaba en una playa privada en Nicaragua pasando la cuarentena. Camila, que es la otra hija, junto con Soylamérica, que recordarán ustedes, es quien acusó a Daniel Ortega de violación y de abuso sexual. Camila es la otra hija, es modista. Yo sé que parece increíble que uno diga que es modista. Una hija de doña Rosario Murillo. Pero bueno, es modista. Se fue para Italia, Javier, el 14 de febrero en un desfile de modas que causó un enorme revuelo en Nicaragua porque ella usó fondos públicos para irse a ese desfile. Pero no solo pasa eso, sino que 6 días después regresa ella de Italia a Nicaragua, donde se va a casar en una propiedad que compró Daniel Ortega, y resulta que el pueblo quiere tanto a Daniel que tuvieron que poner a 1,000 policías a cuidar su desplazamiento hacia ese lugar privado que compró Daniel Ortega. Y entonces el lupus, que todos sabemos que padece, excepto que nunca lo han anunciado oficialmente, más la llegada de la hija de Panamá, más la afectación de una persona cercana a la hija, que entiendo que es el modista, quien le arregla el pelo a la hija, más la actividad social en la que estuvieron en el matrimonio, ha alimentado un montón de dudas sobre el estado de salud del presidente Ortega. Entiendo que ninguno tiene pruebas para decir cuál es el estado de salud hoy, pero ciertamente la salud de Ortega es noticia siempre, Javier, sobre todo después de que la hija viniera de Italia. Pues sí, porque como dije hace unos minutos también, en mi época, en los 4 años, varias veces hubo ausencias prolongadas de Daniel Ortega. Muchas veces desapareció repentinamente, entonces circulaban las bolas. Pero los mismos nicaragüenses, gente seria, empresarios serios, me han dicho, mire, de favor, eso no lo crea, eso ellos lo fabrican, ellos hacen todas estas cosas, lo tiran para ver reacciones de la gente, para ver cómo reaccionan los opositores, cómo reaccionamos los empresarios, para ver qué pensamos, inclusive hasta para ver qué piensan en Costa Rica, porque ellos viven muy pendientes de nosotros siempre, porque no lo dije, pero ellos nos consideran un mal ejemplo a nosotros. Somos un mal ejemplo, somos un país democrático, no progresamos, tenemos problemas, ¿cierto? Bueno, pero progresamos de alguna forma, vamos, ahora estamos siendo golpeados por el COVID-19, por esta pandemia, pero estamos todos abrazados como costarricenses
alrededor de nuestro sistema de salud, alrededor de nuestras autoridades, para salir adelante todos juntos como país, como lo dijo Román Macaya. Esto es un tema de país, no es un tema de Costa Rica nada más, un tema de Nicaragua. Por eso también yo quisiera ser muy enfático y decir, todas esas cosas que están diciendo son ciertas. Bueno, la señora Camila Ortega se fue a Italia, dicen que el peluquero que la peinó y peinó a otras señoras de la alta sociedad que asistieron a la boda la boda fue también, hubo dos bodas, primero la boda de Camila y luego también se casó un nieto de Daniel y de Rosario, hijo de Payo Ortega, de su hijo Rafael Ortega, le dicen Payo Ortega, ese también se casó. Ahí parece que el peluquero se enfermó y se fue después a Panamá, hizo un viaje y volvió a Nicaragua, y cuando volvió fue internado casi que de inmediato. Hasta un video publicó él donde está con el respirador y todo. Dicho sea de paso, Nicaragua no tiene gran cantidad de respiradores, ni siquiera ni una centésima de lo que tiene Costa Rica tiene Nicaragua. Entonces ahí todos atribuyen a que ese peluquero lamentablemente que falleció, este señor, fue también el contagio de todo el resto de la familia. Se hablaba también que los nietos de Ortega, que están en el colegio alemán nicaragüense, también habían sido sacados del colegio. Fue cuando Ortega dio la orden de cerrar el colegio alemán, porque ahí estaban sus nietos y aparentemente un profesor también había dado positivo con COVID-19. Entonces, todas estas cosas suceden en Nicaragua y son posibles, y que a ellos no les importe que el pueblo o la gente común y corriente no se ha limitado, no hay ninguna restricción vehicular, ni mucho menos como lo están haciendo la mayor parte de los países, ni tampoco el aislamiento social. A ellos eso no les importa, todo lo contrario, entre más gente se les vaya, mejor. Aquí Manuel Rodríguez dice, es que ustedes solo reproducir chismes, hablen con pruebas. Ya le voy a dar la palabra a Javier, pero es muy complicado. Yo solo una vez he estado en Nicaragua y fue hace 3 años. Y efectivamente uno siente, y además hice un reportaje en Nicaragua, uno siente y los mismos nicaragüenses le dicen que cada uno de los movimientos que usted haga está absolutamente controlado por el régimen. Si usted está en una calle y saca el teléfono para grabar, el representante del partido sandinista de esa calle le informa al representante del partido sandinista del barrio, que le informa al representante del partido sandinista del municipal, que le informa al alcalde, que le informa a todo mundo qué es lo que un extranjero está haciendo tomando una foto en plena calle. Así se mueve Nicaragua, aunque parezca mentira. Por eso, Javier, y aquí te voy a dar la palabra, es que los medios de comunicación independientes tienen tantísimos problemas para conseguir información en Nicaragua. La BBC, por ejemplo, le pidió una entrevista a Daniel Ortega o a algún representante en los últimos 5 días, se la negaron. Es muy difícil manejar pruebas oficiales allá en Nicaragua, Javier. Es muy difícil, y tan es así que cuando hay alguna conferencia, algún anuncio que ellos vayan a hacer, etcétera, alguna actividad que vayan a realizar, que son pocas, realmente son pocas, ellos no invitan a todos los medios de información, o sea, no invitan solamente a sus medios, que son controlados directamente por la dictadura. O sea, tienen en internet puede ver uno el 19 Digital, que es su medio, digamos, oficial, y además algunas emisoras de radio, algunas controladas por ellos, y además canales de televisión de los cuales ellos no solamente los controlan, son los dueños de esos canales de televisión. Entonces es muy limitado, no hay ningún diario escrito, ¿verdad? Tampoco que pueda acceder a estos de los opositores, el diario La Prensa, digamos. Y recordemos lo que pasó hace 2 años, cuando esta crisis de abril del año 18, todos esos medios fueron cerrados. Al diario La Prensa no se les permitió desalmacenar en las aduanas el papel necesario para imprimir el diario, las tintas necesarias. Estuvieron prácticamente 1 año y medio sin poder publicar, porque se quedaron sin papel, se quedaron sin tintas, y esto no son chismes, esto es la verdad.
y a las de 100% Noticias, a Miguel Mora, a la Pineda Guado, a todos ellos los persiguieron. Muchos han venido ahora a Costa Rica. Vino Carlos Fernando Chamorro también, que estuvo exilado también, tamaño rato aquí, o refugiado en Costa Rica, porque realmente hablan de exilio, pero no es exilio, es un refugio, realmente lo que se les ha venido dando. Pero en realidad, aquí no son chismes, realmente, como dice este señor Rodríguez. No sé si será costarricense o nicaragüense, o será muy amigo del régimen de Nicaragua, y si conoce Nicaragua, porque también, si él es costarricense y le gusta más Nicaragua, pues váyase a la frontera rapidito y pasa, no hay ningún problema que es en Nicaragua, yo en Nicaragua. Pero aquí la realidad es otra. Aquí es un tema de que no es cuentos de camino ni nada que se le parezca. Esa es la verdadera realidad de lo que está pasando en Nicaragua. Y la OPS, gracias a Dios, hoy ya reconoció. Porque, repito, la representante de la OPS venía ahí con un poco de palanganeo con el tema de que no sabía, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Y bueno, y ahora posiblemente de Washington, que es donde está la sede de la OPS, que creo que está ahora dirigida por una señora de Argentina, una médica argentina, le ha llamado la atención y le ha dicho, bueno, ¿cómo es el asunto? ¿Por qué Nicaragua, en vez de decirle a la gente, váyanse a la casa, no haga aglomeraciones, tenga distanciamiento social, tápese la nariz cuando va a estornude correctamente? No, más bien, hagan lo que quieran, siguen abiertas las cantinas, siguen abiertas las playas, el que puede, como le dijo Daniel, pues se va por 8,000, ahí tiene su casita, ahí está en la playa, cuidado posiblemente por unos 50, 80 efectivos de la Policía Nacional, ¿verdad? Eso es Nicaragua, ¿verdad? Aquí sería imposible pensar en eso. Esa es la democracia que tenemos en Costa Rica, y esa es la dictadura, don Manuel Rodríguez, que tienen en Nicaragua, que le invito a que vaya a verla si nunca ha ido a verla en vivo y a todo color. Nos dicen a través de WhatsApp el 4776, Randa, la situación en Nicaragua es más grave de lo que se imaginan. Te voy a contar, dice. Tengo una tía que tiene cáncer, hermana de mi papá. Es una tía muy querida, está en el hospital de Managua, en el Manolo Morales. Le realizan la quimioterapia y ayer le correspondía realizársela, pero no se la pudieron hacer porque no hay camillas en el hospital porque está abarrotado. Me contó mi prima que las hicieron sacadas de inmediato del hospital y que las llamarían por teléfono para hablar mejor y para cuando hayan camillas les avisarán para realizar la quimioterapia. Ojo, la quimioterapia. Mi tía tiene cáncer en los pulmones y la están dejando en segundo plano porque primero los que están necesitando un respirador mecánico. Es que mucho ojo, todos los relatos que nos vienen de Nicaragua en este instante, de hecho yo he conversado con un par de médicos nicaragüenses en las últimas horas que evidentemente no salen al aire porque pierden su trabajo, Javier, pero todo el mundo nos habla de los hospitales abarrotados, de la enorme cantidad de gente con neumonías raras que están internadas en Managua, pero el gobierno sigue sin aceptar los casos, Javier. No lo van a aceptar, no lo van a reconocer, jamás van a reconocer que tienen la pandemia ahí adentro ya desde hace rato. Es más, me traería casi que a decir que muy antes de que llegaran a Costa Rica hace un mes el primer caso importado, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que ya hay inclusive una pandemia de tipo comunitario, porque es increíble pensar que con las reglas de sanidad que tiene Nicaragua, como lo dije anteriormente, no haya habido ya un contagio masivo. Además, los nicaragüenses en esto son muy descuidados. Entonces, yo pienso que el gobierno, de una forma, repito, tenebrosa, macabra, porque así es, y así me lo han dicho los amigos nicaragüenses, esto es macabro, esto realmente es impensable. Y claro, para una persona que está acostumbrada a vivir con ciertos estándares de seguridad, de ciertos estándares de limpieza, de salud, como lo vivimos en Costa Rica, le parecería que es imposible. Tal vez alguno debe estar diciendo, no, eso no puede ser, ese señor es muy exagerado, el que está hablando ahí. Pero bueno, no, es que esa es la realidad, porque yo he consultado también, Randa, con médicos, amigos allá en Nicaragua, he consultado con gente amiga en Nicaragua, he consultado con diplomáticos, amigos que están allá en Nicaragua, de otros países, de Europa, etcétera, y todos me han llegado a decir, esto todo lo que dicen, que el gobierno es absolutamente falso, esto está siendo manejado muy a lo loco, es una locura, estamos en manos de dos locos, así dice la gente,
Nos están gobernando con una absoluta locura. Pero lógicamente aquí ese es el gobierno que ellos tienen. ¿Qué va a pasar? Si se murió Ortega, ¿le permitirán a Rosario Murillo asumir el poder en calidad de vicepresidenta? Eso estaría por verse. Es otra historia que todavía no se ha escrito, porque realmente Rosario Murillo no las tiene todas, con gente que sí respete a Daniel por razones históricas, políticas, pero a ella no tiene muchas simpatías. Y eso yo lo viví en Nicaragua también, hablando en alguna oportunidad con un alto dirigente cercano al presidente, muy cercano al presidente, de la época histórica del frente. Cuando se hablaba que Rosario iba a ser posiblemente la vicepresidenta en la papeleta, me acuerdo en una cena en un país europeo que se mencionó la posibilidad de que fuera Rosario Murillo la presidenta, y que bueno, y si muriera Daniel, alguien dijo, entonces ella sería la presidenta, y alguien dijo, bueno, después ella es la que manda, porque siempre es la que está detrás del poder. Pero bueno, ahí hubo una persona nicaragüense con un alto cargo en la inteligencia de ese país, de Nicaragua, muy reconocido, que ha manejado la inteligencia de ese país por muchos años, dijo, no, nosotros acabaríamos con ella fácilmente. O sea, ella posiblemente sabe muy bien que si Daniel muere, y si ya está muerto, también ahí está el impuesto de cómo hacemos para salir con esto. Pero también, volviendo al tema de la pandemia, les interesa porque esto está distrayendo la situación de cualquier otra cosa que pueda haber en el fondo. Entonces, es muy difícil. Nicaragua es un país muy bello, tiene un pueblo muy noble, gente muy buena, gente muy trabajadora, gente muy respetable, pero lamentablemente están siendo gobernados desde hace ya 13 años por una mafia que lo que ha hecho es robar todo lo que han podido, ilusionar al pueblo con cosas que eran imposibles, como por ejemplo el canal interoceánico. ¿Dónde está el canal interoceánico que prometió Daniel Ortega en el año 2012? Ya vamos por el 20, ¿y dónde está el canal interoceánico? ¿Dónde está la refinadora Simón Bolívar con fondos de Venezuela, que nunca se construyó? ¿Y dónde están los fondos que dio Venezuela, que eran fondos del pueblo venezolano, robados por Hugo Chávez para dárselos a la dictadura orteguista, pero no hicieron la refinadora? ¿Dónde está la represa hidroeléctrica de Tumarín, con fondos del pueblo brasileño, robados al pueblo brasileño, dados por Ignacio Lula da Silva y por la expresidenta Dilma Rousseff, que también desaparecieron? ¿Y a dónde están esos grandes proyectos faraónicos que prometió Daniel Ortega a ese pueblo que va y vota como un rebaño? Por eso, entonces, es lamentable, porque han usado el poder para enriquecerse. ¿De dónde viene todo ese dinero? El INSS de Nicaragua está absolutamente quebrado, no hay hospitales, no hay salud, los médicos ganan una porquería realmente en Nicaragua, con gente que está muy, pero muy mal. Y si esto se desata, como acabas de contar ese caso, esta señora, y lógicamente no hay camas, no hay respiradores, y no hay cómo afrontar una pandemia de este tipo. Javier, efectivamente la historia aún no está escrita, pero podemos proyectar la historia. ¿Qué pasa entonces si Daniel Ortega falta? Yo estuve escuchando varios audios el fin de semana. Claramente el triunfador de la revolución sandinista no es solo Ortega, es la revolución sandinista, y ahí había varios jefes, ¿verdad? De hecho, Rosario no es una jefa de ese grupo. Daniel se impone, Javier, se casa con Rosario Murillo, pero hay otros miembros de las jefaturas, como Tomás Borges en algún momento, o como el mismo general Humberto Ortega, que se molesta porque su hermano ha acaparado absolutamente todo. Y entonces la versión que existe es, si Daniel Ortega falta, los otros que se creen con el derecho de asumir, encabezar la revolución sandinista hoy, 30 años después o 40 años después, podrían quitarle el campo entonces a Rosario Murillo. Esa es la historia que está por contarse. Esa es la historia que está por contarse, y eso es lo que vamos a ver, si aparece o no aparece Daniel. Si aparece Daniel, la historia será, bueno, ahí sí, el código hará estragos, porque lo va a hacer en Nicaragua, y posiblemente esa cola nos va a dar también en algún momento. De ahí el llamado a las autoridades costarricenses y a la Cancillería también,
para que no sigamos dando como se estaba dando hasta unos días antes, creo que hasta el día antes de que se estableciera esta medida, seguir dando 600, 700 visas en Managua. No podemos seguir permitiendo la entrada de 600 personas, 700 personas por día que vienen con pasaporte, que vienen con visa, y que ellos entienden que cuando tienen pasaporte y tienen visa, ya se pueden quedar viviendo en Costa Rica. Eso no es así, tienen que hacer un trámite, nunca hacen el trámite. También un llamado a los patronos, a los empresarios, inclusive a las amas de casa, que no seamos irresponsables, que no se contraten personas que no están ilegales en el país. El hecho de tener un pasaporte con una visa que le permite estar 90 días en el país como turista, eso no le permite trabajar, tiene que hacer un procedimiento de migración. Pero entonces yo esperaría que cuando esto pase, que no empecemos, sigamos dando esa tónica de 600 visas que migración piensa que eso debe ser muy bueno, porque tenemos un call center, dicho sea de paso, hecho en la administración pasada para poder regular el tema de las visas. No podemos seguir dando 600 visas, 500 en Managua y 100 en Chinandega, eso es imposible de seguirlo dando. También estamos arriesgando nuestro personal consular que está en Managua y que está en Chinandega, porque esas avalanchas de gente, atenderlas prácticamente sin ninguna protección, no es tampoco conveniente. Estamos sometiendo a nuestros diplomáticos y a nuestros cónsules en Managua y en Chinandega a situaciones difíciles y complejas. Entonces yo diría que cuando pase todo esto, con Daniel Vivo o sin Daniel Vivo, no volvamos a dar esa piñata de visas que estamos dando. Debemos de bajar, dar lo necesario, lo que se necesite, por razones humanitarias, y los que vengan respaldados realmente porque tienen un trabajo y que los patronos se comprometan a regularizar la situación de esas personas. No con una cartita, no, eso no funciona. Aquí se hace la ley, pero también se hace la trampa. Debemos de actuar de una forma más seria en migración. Se debe de tomar esa decisión. Porque la Cancillería tiene un representante en el Consejo Nacional de Migración, pero es solamente una voz. Ahí que manda es el director o la directora de migración. Entonces, bueno, vamos a ver. Y el ministro de Seguridad y Gobernación. Yo diría que una de las primeras recomendaciones es no sigamos dando esa gran cantidad de visas diarias en Nicaragua. 600 visas diarias son exactamente 3.000 visas a la semana, son 12.000 visas por mes, es un montón de gente, las que entran con un pasaporte y con una visa. Si bien es cierto, es una fuente de ingresos que entran directamente a la Caja Única del Estado, al Ministerio de Hacienda, no podemos seguir entregando tan fácilmente la soberanía del país por $32, que es lo que vale una visa. Eso tiene que terminarse ya. Y ahora en adelante también creo que la Policía de Fronteras debe ser reforzada, hacen un gran esfuerzo los que están ahí. Conozco a los comandantes de la Policía de Fronteras, estuve muchas veces con ellos allá en la misma línea fronteriza con mis colegas y sé el trabajo que hacen. Es un trabajo muy duro, es un trabajo muy delicado y tienen que soportar las inclemencias del tiempo también ahí. Y están también en situaciones a veces muy difíciles para poder descansar y tener sus ratos también de reposo. Entonces, creo que debe reforzarse la frontera, deben crearse retenes en carreteras para poder controlar ese ingreso que va a ser, Dios quiera que no, Dios quiera que esté equivocado, pero va a ser un ingreso masivo y no sabemos cuántas de esas personas van a venir contagiadas, van a venir asintomáticas y nos van a generar un problema mayor en nuestro país. Javier, en los regímenes en los que uno tiene un poder, digamos, tan flojo en el sentido civil como lo tiene Daniel Ortega, los ejércitos juegan un papel preponderante. Es decir, por ejemplo, si el ejército le quita el apoyo a Nicolás Maduro en ese momento, Nicolás Maduro se cae. Si el ejército de Brasil quisiera mañana quitarle el apoyo a Bolsonaro y dárselo a su vicepresidente, se cae Bolsonaro. ¿Qué papel juega el ejército de Nicaragua en la posición de Ortega y de Murillo, Javier? Bueno, pues ellos han tomado una posición confortable, por decirlo de alguna forma. No les importa lo que está pasando al pueblo de Nicaragua, no les importan los atropellos que se dan por la propia policía nicaragüense, dicho sea de paso, comandada por el consuegro de Daniel y de Rosario, por el comandante de esa policía, Francisco Díaz. Bueno, que está dentro del régimen, cosa de los privilegios del régimen, y tiran a la policía
policía como perros a veces detrás de la gente, para golpearlos a los viejitos, como lo han hecho estos 2 años, que han reclamado por sus pensiones, etcétera. Entonces, el ejército ha tomado una actitud pasiva, igualmente condenable que la policía, porque es un ejército que no sirve para nada, además, un ejército de personas que están ahí bien alimentadas, bien comidas, llevando la vida muy suave, pero no actúan. No hay una actitud que venga y le diga el comandante del ejército al presidente, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están golpeando a la gente? ¿Por qué permiten que haya paramilitares armados, parapoliciales armados en las calles, que salgan en motocicletas a golpear a la gente, a volarle plomo a la gente? ¿Por qué permiten eso? El ejército es corresponsable de todo esto que ha pasado. Y es lamentable, porque les gusta vivir bien, tienen una buena posición, pero también un ejército, ¿para qué? ¿Para pelear contra quién? ¿Contra Colombia? ¿Van a pelear contra Colombia? No, si Colombia exactamente lo va a arrasar. ¿Contra quién? Contra Honduras. Honduras tiene una aviación poderosísima, ¿verdad? Que también nos puede acabar. ¿Y contra nosotros? ¿Cómo nos van a golpear a nosotros? Nosotros defendemos con el derecho internacional. Y eso es lo que ellos tampoco han entendido, ¿verdad? Entonces, por eso vemos a un paramilitar, como ese que se ve en ese video que mencionaste, llegan insultando a la querida expresidenta doña Laura Chinchilla. Realmente da lástima ver gente tan ignorante, hablando del Coyo, hablando de Guanacaste, tratando de República Bananera. Pero entonces ponen a ese delincuente, que es un paramilitar reconocido en Nicaragua, a insultar a Costa Rica. Deben de haber buscado otros si querían insultarlos, con más elegancia tal vez, pero ponen ahí un pachuco, por decírselo así, de buena forma, a insultar a una distinguida expresidenta, una dama como es doña Laura Chinchilla. Da lástima, porque doña Laura lo que ha hecho es, y lo ha dicho siempre, es la defensa del pueblo de Nicaragua. Y eso es lo que más nos duele a los costarricenses demócratas. Dice en Twitter, Ley Sol, dice, trabajé varios años en Nicaragua y así es la situación, no hay ni mentira ni exageración en lo que dice don Javier. Javier, la semana pasada el régimen de Ortega y Murillo destituyó a la ministra de Salud. ¿Qué sabes de esa destitución? Hoy ya tenemos la razón, porque la ministra de Salud ya no soportaba la presión que tenía realmente del régimen. Y cuando habla del régimen, esto es de Rosario Murillo y de Daniel, si es que está vivo todavía, pero Rosario Murillo es la que da las órdenes. Ahí la que manda es doña Rosario Murillo. Ella es la que maneja eso, y lo maneja a su antojo, ¿verdad? Y vos ahora mencionabas, ¿verdad? Bueno, que hay gente histórica del partido, ¿verdad?, que tal vez podría estar en desacuerdo con ella. Claro, la gran parte de esa vieja guardia, ahí está, un Bayardo Arce, que creo que no es mucho de la simpatía de doña Rosario Murillo, ¿verdad? Hay otros por ahí, hasta se mencionó en algún momento que Pastora, pero Pastora siempre se monta en el bus que no le convenga, ¿verdad? Entonces, eso ya lo conocemos también aquí bastante bien en Costa Rica. Pero bueno, aquí ya lo que tenemos es un régimen dictatorial, un régimen que no le importa lo que le pasa al pueblo, y que realmente ahora viene esta pandemia, y que ellos lo primero que hacen es, se refugiaron, se cuidaron a ellos, y como dicen muy bien, bueno, porque también lo dijiste ahora, Rosario Murillo solamente aparece por internet, hablando por teléfono, dando su mensaje de todos los días, al mediodía, ¿verdad? Diciéndole al pueblo de Nicaragua que está hablando en esta Semana Santa con amor y con paz y esto y lo otro. Utilizan la religión, pero persiguieron a los sacerdotes católicos, y hoy mismo, hace unas 48 horas, a un hombre honesto como es Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, no lo dejaron echar adelante algo que quería hacer como un modelo de país para que la gente pudiera ser atendida con médicos en Matagalpa que no son del gobierno, que estaban dispuestos a ayudarle. Ataca a la Iglesia Católica, atacó a Rolando Álvarez, un obispo de la iglesia, el obispo de Matagalpa. Entonces, vemos como hay siempre un doble discurso. Por eso, nosotros los costarricenses no podemos confiarnos. Tuvimos en nuestros casos en La Haya, dicho sea de paso, todos ganamos en La Haya, porque llegamos siempre a hablar con la verdad. Y en Nicaragua el uso de la mentira es de uso cotidiano. Y entonces ahí esa mentira, ese doble juego, lo que ellos mismos llaman el huehuense, que era aquella figura que la bailaban al español con una máscara, cosas de esas, entonces ellos lo siguen utilizando, pero por eso no nos debemos de dejar engañar,
por lo que nos venga a decir aquí el ministro de Relaciones Exteriores, el general Moncada Colindres, a quien conozco muy bien, fue mi colega en OEA, varias veces tuve que cruzar espadas con él allá en el Consejo Permanente de la OEA. Yo lo conozco bien, por eso sé lo que estoy diciendo. Javier, son las 3:21. Permíteme ir a una pausa comercial. Regresamos. Anda pensando en la canción, porque cuando regresemos te voy a preguntar al aire cuál canción quieres escuchar para irnos. Son las 3:21. Los invito mañana a Matices. Estoy montando en este instante un foro con diferentes diputados de la Asamblea Legislativa para que nos digan qué hace falta aprobar para ayudar a la población en momentos de crisis de COVID-2019. Ya está el FCL. ¿Qué nos falta? 3:21, vamos a la pausa y volvemos. $3:26, don Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, nos acompañó hoy en el programa. Nos queda un minuto nada más, Javier. Quería pedirte en ese último minuto una reflexión, una llamada de atención y de urgencia al gobierno de la República respecto a lo que se nos viene con Nicaragua. Creo que, Randall, que debemos de tener mucha cautela. Las autoridades costarricenses deben de tomar previsiones fuertes. Esto no se puede tomar con ligereza. Sé que el gobierno está haciendo un esfuerzo importante y creo que todos los costarricenses debemos de acompañar ese esfuerzo. Es nuestro deber como ciudadanos de apoyar todos los esfuerzos que está haciendo la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Y todos nuestros médicos, enfermeras, odontólogos, microbiólogos, investigadores, etcétera, en las diferentes instituciones de nuestro Seguro Social y Ministerio de Salud. Quiero decirte lo siguiente, y quiero que esto quede también muy claro. No podemos arriesgar al país, realmente no podemos seguir permitiendo esas avalanchas de gente que van y que vienen y no sabemos en qué condiciones están. La situación en Nicaragua es muy grave a lo interno de Nicaragua. Puede inclusive, si hubiese fallecido el señor Ortega, que eso no, está ahí en una nebulosa, pero es usual, desaparece, vuelve a aparecer, etcétera. Así que hay gente que tiene las campanas al viento, otros dicen que no, otros dicen que sí. No son cuentos, pero bueno, en realidad, con Daniel Ortega o sin Daniel Ortega, tenemos que cuidar a Costa Rica. Lo más importante aquí es nuestro país, lo más importante es protegernos todos nosotros, proteger a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras familias, quedarnos en casa, como lo recomienda el gobierno. Nada tenemos que ir a hacer a la calle. Y que las autoridades de la fuerza pública que trabajan con gran abnegación hagan su trabajo en la frontera, hagan su trabajo en las carreteras de Costa Rica para parar cualquier avalancha que se nos pueda venir y que nos va a golpear fuertemente. Y a los empresarios que sean responsables, no contraten gente que no esté legal en el país, no contraten gente que se fue y le importó un bledo lo que dijo el gobierno de Costa Rica y que los engañaron diciéndoles que allá no hay nada, que allá no pasa nada, porque el COVID-19 es una enfermedad de ricos. No se equivoquen, eso agarra a cualquiera. Javier, muchas gracias por tu compañía y estos minutos que han sido realmente muy, muy interesantes. ¿Cuál canción querés para despedir el programa de hoy? Bueno, siempre pido la misma porque me gusta mucho y es una canción que le gusta también a mi esposa. Se llama Te quiero de Nino Bravo. Te quiero de Nino Bravo. ¿Está ahí tu esposa con vos, supongo, en casa? Aquí estamos guardados ya hace 3 semanas. Sí, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Ahora pero... es especialista en manejo de escoba y de palo piso. Muy bien, Javier, porque siempre nos toca siempre a todos por igual. Gracias, un abrazo, Javier. Nino Bravo, igualmente. Matices. Un gran abrazo y a tu familia también. Gracias por la invitación. Gracias, Javier. Muchas gracias a vos. Son las 3:30. Nino Bravo despide Matices a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego y feliz tarde.